Muy buenas noches, amigos televidentes. Muchísimas gracias por iniciar esta semana disfrutando de la entrevista 8 en punto. Arrancamos este día lunes conversando sobre un tema internacional. Vamos a hablar sobre la situación política hoy por hoy de Venezuela y probablemente vamos a hablar también sobre las repercusiones que en algún momento bajo una simbiosis podrían tener aquel país del sur con El Salvador, un país que se encuentra en pre-campaña electoral. Vamos a estar hablando sobre las acusaciones de Venezuela que en un momento se esbozaron contra la derecha y particularmente contra el diputado Roberto Dawison. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida a Dinora Figuera, diputada de la Asamblea Nacional por el Partido Primero de Justicia del Estado de Caracas. Diputada, un placer tenerla acá en El Salvador y en 8 en punto. Muchas gracias, un saludo, ¿verdad?, al pueblo salvadoreño, de verdad muy agradecido de todas las atenciones que nos han dado y bueno, esperamos que esta agenda que vamos a cumplir desde hoy hasta mañana sea muy fructífera para nosotros. Ok, ya nos va a comentar un poquito de su presencia acá en el país. También con mucho gusto le damos la bienvenida a José Carlos Mejía, representante del grupo denominado 300. Un placer tenerlo también acá. Un placer, a la orden. Más adelante vamos a hacer un enlace vía telefónico tanto con la diputada, otra diputada también de Venezuela, que nos va a estar acompañando, como lo es María Corina Machado, diputada independiente de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda, y también vamos a buscar una llamada con el diputado salvadoreño Roberto Dawison para conocer un poquito de estos temas que ya hemos articulado al inicio de esta entrevista. Rápidamente saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Estas imágenes han sido mostradas por los opositores como prueba del ataque que sufrieron a manos de diputados oficialistas el pasado martes en la Asamblea Nacional. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro anunció en la tarde de este miércoles que mostraría videos que revelarían la verdad absoluta de lo que aconteció en el hemiciclo. Yo voy a pasar en cadena nacional esta noche los videos de la verdad de lo que pasó en la Asamblea Nacional, para que cese la mentira del fascismo. Tras el anuncio de Maduro, el país quedó a la expectativa de lo que sería la prueba reina de una provocación por parte de los diputados opositores. Estas fueron las imágenes presentadas en la noche del miércoles por el gobierno en cadena nacional. El presidente constitucional de la República ordenó esta cadena nacional de radio y televisión para presentar ante el pueblo venezolano imágenes que revelan cómo estos hechos fueron preparados con antelación para provocar la violencia en el seno del Parlamento. Los invitamos a observar el siguiente material. En las que serían las reveladoras imágenes, se ve a diputados opositores hablando entre ellos, hablando por celular e intercambiándose un maletín, lo que según el oficialismo era un plan orquestado de provocación. Estamos viendo unas imágenes allí de una diputada con un bolso que está recibiendo un bolso allí en la curul, tiene cosas guardadas allí. ¿De qué se trata eso? Claro, ese es Julio Borges, que trae y prepara todo. Eso es un montaje preparado por Julio Borges y por Ismael García. Maduro anunció en la tarde que los diputados opositores tenían dispositivos de gas pimienta, aunque en el video no se aprecia este compuesto químico, lo más parecido son las cornetas, artículos que los mismos miembros de la oposición ya habían aceptado usar. Llegaron con unos aparatos del que llaman paralyzer, que es gas paralizante, para echárselo en la cara a los diputados y diputadas de la revolución. La más vil emboscada. Un numeroso grupo de diputados se lanzaron sobre nosotros con todo tipo de agresión, cuando nosotros lo que contestábamos simplemente era con pitos y cornetas desde nuestros curules, haciendo valer el mandato que hemos recibido de todos los venezolanos. Mientras tanto, los ciudadanos venezolanos buscan sus propias conclusiones. Se definen entre la teoría del ataque directo expuesta por los opositores
o por la versión del oficialismo que está resumida en las declaraciones del mismo presidente de la Asamblea Nacional. Es que caímos en la provocación, pero hay provocaciones en las cuales es inevitable caer. Ok, esta nota nos sirve obviamente como punto de referencia para iniciar esta entrevista, este conato de bronca que se dio en la Asamblea Nacional de Venezuela. Eso es parte de lo que sucedió en ese lugar el 16 de abril del presente año. Luego de las elecciones de ese país, el presidente del cuerpo legislativo, Diosdado Cabello, prohibió el derecho de la palabra a los congresistas opositores hasta que estos reconocieran a Nicolás Maduro como presidente. Vimos nosotros en las imágenes, diputada Figuera, precisamente a usted, que estaba en alguna manera recibiendo algunas bolsas de los cuales se contenían estas cornetas, pero el presidente Maduro señalaba que estos eran como gas pimienta. Cuéntenos un poquito de lo sucedido el 16 de abril allá en la Asamblea Nacional Venezolana. Sí, bueno, en principio nosotros queremos pedir excusa ante el bochornoso hecho de tener una Asamblea Nacional que no está a la altura de una verdadera necesidad del pueblo. A propósito de que su presidente, Diosdado Cabello, ha manipulado la verdad. Teníamos aproximadamente 3 sesiones donde se nos violó el derecho de palabra, se nos cercenó la libertad de expresión, que no es la libertad de expresión de Dinora Figueira o María Corina Machado, es la voz del pueblo venezolano que a través de la soberanía del voto expresó de que cada uno de nuestros diputados, sea de la oposición o sea del gobierno, representa precisamente el lugar donde fue electo. Tuvimos, bueno, varias sesiones donde si no reconocíamos a Nicolás Maduro frente a la denuncia que hemos hecho de unas elecciones donde hubo abuso de poder, donde hubo francas violaciones, donde nos solicitamos inclusive una auditoría con todas las garantías y no fue posible. Entonces Diosdado Cabello, quien reconoció que el expresidente de la República, Hugo Chávez Frías, era como el freno y que ellos eran unos locos y que ahora estaban desbordados, ha evidenciado este tipo de atropello. Mira, no solamente que fuimos agredidos físicamente, yo soy presidenta de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional, tenemos 4 presidencias y fuimos removidos por decisión única de Diosdado Cabello, violando precisamente el Estado de Derecho, violando la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y eso produce ¿qué? Un desdibujamiento de lo que es la gobernabilidad, porque nosotros estamos ahí para hacer leyes que dignifiquen al pueblo, leyes que se conviertan en derechos humanos y coadyuvar inclusive en las políticas de gobierno. Paralizar la Asamblea Nacional, un golpe de Estado de la Asamblea Nacional por parte del oficialismo que no puede reconocer las diferencias desde el punto de vista político y unirnos en función de lo que es la necesidad de un pueblo hoy que tiene la mayor tasa de inflación y un desdibujamiento por la gran deuda social que tiene el gobierno con el pueblo venezolano. Ok, diputada, queremos ver imágenes, como vemos nosotros acá, donde el oficialismo en algún momento ha manifestado que estaban como siendo instigadores ustedes. Todos sabemos que tienen su derecho a manifestarse públicamente como lo estaban haciendo, pero la lectura que ellos le dan en ese momento con cornetas y llamando precisamente en algún momento a caldear los ánimos, es instigar los ánimos del partido oficialista. ¿Cuál es su lectura? Mire, eso tiene un antecedente. Nosotros tuvimos 3 sesiones y cada vez, o si salíamos de la Asamblea Nacional, éramos esperados por un grupo de oficialistas que nos tiraban piedras, nos tiraban cartones, nos amedrentaban, y además la semana pasada, antes de esa sesión, el diputado Julio Borges fue también golpeado por parte del oficialismo, y el diputado Dávila, que es el que aparece allí hablando, le tiraron un micrófono en la frente que le agarraron 21 puntos a propósito de un diputado del oficialismo, fue el que se lo lanzó. Posteriormente, por supuesto, que ahí se ve un diputado que iba con un casco. Nosotros ya teníamos información que ellos venían y como efectivamente lo demostramos, nosotros no nos ponen las cámaras oficiales del canal del Estado. Nosotros tuvimos que llevar inclusive nuestras cámaras de video, nuestras cámaras fotográficas, con los mismos teléfonos pudimos grabar algunas acciones de las muchas
acciones de atropellos que vivimos violando todo el Estado de Derecho y nuestra condición de diputados. Sabíamos, ya nos habían, es más, yo quiero decir que es que no eran todos los oficialistas, todos los diputados los que están de acuerdo con ese tipo de atropello. Hay un grupo de diputados que se distanciaron de esa situación y que por supuesto lo condenaron. Nosotros queremos alertar al pueblo salvadoreño y necesitamos que viren la mirada, y le decimos a los políticos salvadoreños que viren la mirada a la situación venezolana, que esta es una situación de bochorno, esta es una situación en donde prácticamente la palabra paz es inexistente en el Estado venezolano, en el país, y que esta situación pudiera ser inclusive la consecución de que otros países vivan esa tortura que estamos viviendo nosotros en ese momento. Okay, si me equivoco, diputada Figuera, me equivoco, por favor me corrige. Luego de la elección de la muerte del presidente Hugo Chávez se llaman a los comicios electorales. Esto se da en el marco del 16 de abril de este año, como yo había dicho. Lo que le ha llamado la atención en aquel entonces a muchísimas personas, analistas, políticos en el mundo, es la velocidad en la cual se dio no solamente el nombramiento, sino que el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro, cuando en su momento él ya había dicho que era viable iniciar un recuento. Y la pregunta es, a quemarropa, a su entender, ¿hubo un fraude en Venezuela? Totalmente, nosotros podemos decir inclusive que cuando se dieron los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, ahí no hubo algarabía, no hubo apoyo popular, hubo una profunda tristeza porque nosotros ya avisorábamos la victoria de Enrique Capriles Radosky, quien había sido un líder y que es un líder que recorrió todo el país, que ha venido creciendo desde el punto de vista de la voluntad popular y que ya nos habían dicho varias encuestas de que iba en ascenso su resultado, que lo iba a concretar y consolidar como presidente de la República. ¿Qué pasó? El ciudadano Nicolás Maduro, abusando del poder del Estado, abusando de las instituciones, tomando inclusive esa situación de no división de los poderes, ha vulnerado en ese sentido la institucionalidad del país y por supuesto fraguó con el Consejo Nacional Electoral, con el Tribunal Supremo de Justicia, con la Fiscal General de la República, con la Defensoría del Pueblo, un duro golpe a la voluntad popular del pueblo venezolano y bueno, eso se ha evidenciado inclusive en estas elecciones que no tenemos duda, estas próximas elecciones del 8 de diciembre, donde ellos saben que hay diatribas internas allí porque hay una diferencia entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro y que lamentablemente las víctimas son el pueblo venezolano con un gran desabastecimiento porque lo primero que hizo Nicolás Maduro cuando se montó en la presidencia fue aplicar un paquete de medidas económicas graves de una devaluación del 46%. Esta situación es dramática y que por supuesto los resultados lo van a ver el próximo 8 de diciembre. Ok, voy rápidamente con Carlos Mejía, vocero del Grupo 300. Carlos, sabemos que todos los esfuerzos que han canalizado ustedes para que puedan visitarnos las dos diputadas venezolanas. Cuénteme un poquito cuál es el objetivo y obviamente rápidamente por efectos de tiempo la motivación del Grupo Los 300. Yo creo que es claro, es evitar un poco lo que hemos visto en pantalla. Creo que El Salvador está a tiempo de corregir muchísimas cosas. A Dios gracias no hemos llegado a esos niveles. Así como las diputadas que nos visitan se tuvieron a bien organizarse de la sociedad civil, tuvieron la valentía de tomar riendas políticas, digamos, y llevar la voz del pueblo venezolano, creo que El Salvador todavía tiene esa ventana. Tiene esa ventana de nuevos liderazgos, tiene una ventana de venderle a la sociedad civil que es posible hacer las cosas, que de una manera organizada, de una manera pacífica, utilizando las herramientas democráticas que todavía tenemos, creo que podemos cambiar mucho el rumbo del país. ¿Qué perseguimos como 300? Educarnos como sociedad civil, educarnos como motivarnos a participar, porque desgraciadamente mucho de lo que ha pasado en el ambiente político es porque los salvadoreños, los que nos levantamos todos los días, los que nos dedicamos a trabajar todo el día, hemos dejado a un lado la política. Y la política es importante, creo yo, como son la familia, como es la religión, como es el deporte,
en la medida en que nosotros volvamos a involucrarnos, formemos liderazgos, capacitemos a la sociedad civil, conozcamos lo que es la democracia, para lo que sirve y cómo se puede trabajar en democracia, en esa medida creo que vamos a tener un mejor país. Eso es básicamente. Ok, hacemos nuestra primera pausa acá en 8 en punto. Regresamos con más. Muchísimas gracias por su preferencia, diputada Figuera. Seguimos avanzando en este tema para conocer el motivo de su visita acá en nuestro país. Sí, bueno, a propósito de la situación tan grave que vivimos los venezolanos y tomando en cuenta que el gobierno nacional tiene un aparato comunicacional secuestrado, donde los medios de comunicación o los han inhabilitado o de alguna u otra manera surgen presiones que le colocan una camisa de fuerza, nosotros hemos agendado una serie de visitas a nivel de todos los países latinoamericanos y del mundo para sensibilizar acerca de la situación que está viviendo nuestro país, acerca de la situación que estamos viviendo los venezolanos, un franco crisis política, pero también el deterioro de la calidad de vida del venezolano. Hoy Venezuela es el primer país, tasa de mortalidad materna, la situación hospitalaria es dantesca, el impacto de una inflación de más del 27% ha traído situaciones de pobreza graves en el país y el gobierno lo que hace es promover propaganda política, show mediático, donde ante el mundo se expresa como si fuera el benefactor del pueblo venezolano. Todo lo contrario. Esto lo estamos denunciando ante el mundo. Queremos que efectivamente todos los países conozcan de cerca la situación real de que vivimos y en ese sentido los diputados de la Alternativa Democrática hemos estado librando una serie de propósitos. Hoy tenemos en este sentido programas en los medios de comunicación. Mañana vamos a tener una agenda bien importante en torno a lo que es de parlamentarios, igual colegas con nosotros y por supuesto visita a algunos medios de comunicación. Ok, diputada, entramos sobre temas puntuales que están íntimamente ligados con El Salvador. La oferta electoral del candidato por parte del FMLN esboza la renegociación de la deuda de El Salvador con Petrocaribe y tener de alguna u otra forma precios preferenciales con relación al crudo. ¿Es posible esto? Bueno, nosotros estamos viviendo la dramática situación que mientras el pueblo venezolano está padeciendo esa situación de pobreza, el gobierno nacional a través de comprar conciencia a nivel internacional pretende también chantajear a países, inclusive a partidos políticos que le son, entre comillas, afectos a propósito de la prebenda de la revolución venezolana. Y hace una serie de convenios que son convenios leoninos que no resuelven el problema venezolano, que no generan ningún beneficio a venezolanos y que esta situación de Petrocaribe es uno de los íconos en los términos en los cuales nosotros decimos que la chequera venezolana va a otros países mientras el pueblo pasando trabajo y necesidad. Nosotros queremos decirle a los políticos salvadoreños que primero debe ser su país, que las políticas públicas deben estar orientadas a beneficiar al país, pero que de ninguna manera debe ser el resultado de una compra de conciencia por parte de Nicolás Maduro, como ya lo hizo inclusive Hugo Chávez Frías, en donde pretenden erigirse como en este caso el revolucionario de las Américas, cuando realmente el modelo venezolano en este momento está sufriendo las consecuencias de llevar un desabastecimiento donde las familias a veces se pelean por un litro de aceite, por una lata de leche, por inclusive papel higiénico. Esta es una situación en la cual luz para la calle, para los otros países, pero oscuridad para el pueblo venezolano. Ok, vamos a dar paso a una llamada, ya lo habíamos adelantado. Vamos a darle la bienvenida a la diputada María Corina Machado, diputada independiente de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de Miranda, coordinadora del Grupo Parlamentario Independiente, también del Comando Simón Bolívar y miembro del movimiento político Vende. Muy buenas noches, diputada Machado, un gusto tenerla en 8 en punto. Buenas noches, un placer saludarles a ustedes y por supuesto a Dinora, mi querida colega en el Parlamento venezolano. Diputada, conocer un poquito el motivo de su visita a nuestro país.
Bueno, ya a estas alturas, toda América Latina tenemos claro lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo no solamente en estas horas estamos luchando por la democracia en Venezuela, sino realmente es por la democracia y por la estabilidad en toda América Latina cuando damos esta lucha en nuestro país. Está claro que lo que se ha planteado en nuestro país en estos 15 años ha sido la pretensión de imponer a la fuerza y contra la voluntad y la soberanía popular un proyecto de dominación con la presencia y la influencia de una serie de instancias o grupos o aliados internacionales, en particular el régimen cubano, que han no solamente penetrado las instituciones, sino presentado prácticamente una invasión por la presencia de un numerosísimo grupo de funcionarios de este gobierno que están hoy en día controlando en Venezuela los órganos de seguridad, de inteligencia, notarías, registros e incluso nuestras propias Fuerzas Armadas. Este régimen que se impone y que llega por la vía electoral va progresivamente controlando todos los poderes públicos y sometiendo a la población, sembrando la desconfianza, sembrando el miedo entre los ciudadanos, y es un modelo que busca expandirse, y vemos lo que ha ido ocurriendo en países como Nicaragua, como Bolivia, como Ecuador, y es nuestra obligación como demócratas latinoamericanos advertirle a toda la región lo que hemos vivido los venezolanos, lo que estamos padeciendo los venezolanos, pero también transmitirle la esperanza, la fuerza para luchar juntos, para construir sociedades en las cuales hayan oportunidades de superación genuina, respeto, donde haya oportunidad, donde haya libertad. Para eso estamos luchando los venezolanos, convencidos de que somos mayoría los que queremos ese país, esa sociedad en Venezuela. Lo demostramos el 14 de abril y ahora le llevamos este mensaje de apoyo y también de necesidad de respaldo a todos los demócratas en nuestra región. Usted no puede ver las imágenes porque es una llamada vía telefónica, pero le explico al público salvadoreño. Estoy viendo imágenes de archivo donde usted en la Asamblea Nacional venezolana interpeló al presidente Hugo Chávez en su momento exigiéndole un debate. Voy a una pregunta muy puntual, diputada Machado, donde se le ha quitado el fuero, según en mis notas tengo yo acá, a Richard Mardo, pero también hoy por hoy se está ponderando tanto a su persona como a Juan Carlos Caldera la posibilidad de arrebatarles el fuero por parte de la Asamblea Nacional Venezolana por el caso de la explosión en Amuay. Cuénteme un poquito de esto, por favor. Mire, después del 14 de abril, cuando fueron las elecciones parlamentarias, donde no solamente los venezolanos, sino el mundo entero reconoce que el régimen de Nicolás Maduro se robaron las elecciones, lo que ha tenido lugar en Venezuela es un proceso cada vez mayor de represión contra los empleados públicos, contra los periodistas y los medios de comunicación, contra los productores, contra los jóvenes estudiantes y las universidades, contra los sindicatos y bueno, desde luego contra los diputados en la Asamblea Nacional, porque nuestro trabajo es ser la voz de aquellos que quieren callar, de aquellos que quieren silenciar, de aquellos que quieren doblegar. Y en los últimos días, semanas, efectivamente ha arreciado toda una campaña de represión brutal contra nosotros. Nos acusan de todo. Me han acusado de traición a la patria, ahora me están acusando a mí y a otros 9 colegas parlamentarios de sabotaje a la industria petrolera, y nuestro delito es haber acudido a uno de la tragedia de... Diputada. Bueno, tenemos problemas de comunicación. Vamos a restablecer enseguida la comunicación para seguir conversando con la diputada. ¿Qué tan cierto, diputada Figuera, es las acusaciones que se han vertido con relación a la compra del diputado suplente de la diputada María Corina Machado? ¿Qué tan cierto es esto? Sí, bueno, lamentablemente estamos viendo en Venezuela la situación de coacción, la situación de sistemática de persecución, no solamente con políticos, sino con artistas, inclusive fueron comprados para hacer propaganda electoral a Nicolás Maduro. En cuanto a los diputados, lamentablemente a través de esa presión, inclusive de compra en metálico,
3 diputados de la Alternativa Democrática se han ido a las filas del oficialismo, y Ricardo Sánchez, quien era un dirigente del movimiento estudiantil, que tuvo una lucha anteriormente en cuanto a la necesidad de la democracia y la defensa de los medios de comunicación, optó por salirse de esas filas. Es el suplente, María Corina Machado, y bueno, ellos en este momento, cuando Nicolás Maduro quiere una ley habilitante para que le den poderes especiales para supuestamente combatir la corrupción, pero que uno sabe que es para hacer una serie de acciones de corte económico que van en contra de lo que es el interés del pueblo venezolano, ha asumido tratar de quitarle la inmunidad parlamentaria a nuestra diputada María Corina Machado para que suba en este sentido el suplente y en este caso obtener el voto 99, que es el que ellos están en este momento luchando. Ok, nosotros pudimos ver en el mundo entero acusaciones, señalamientos del periódico ABC, el periódico español, donde señalaban que tanto el partido, el FMLN, como el expresidente Elías Antonio Saca, que ya salieron al paso descalificando estos señalamientos, han recibido algún tipo de financiamiento para la campaña que hoy por hoy El Salvador está desarrollando para los comicios electorales del 2014. ¿Qué tan cierto es esta información? Es decir, ustedes que están en Venezuela. Yo no pudiera decir que en efecto eso se está sucediendo aquí en El Salvador, pero lo que sí podemos decir es que ha tenido una acción de intervención en varios países tratando de crear una matriz de acompañamiento y de ayuda en metálico en otros procesos electorales, donde han denunciado la oposición de esos países a el intervencionismo del gobierno venezolano en los procesos electorales y políticos de ese país. En consecuencia, en mi alerta, mi exhorto es a los partidos políticos de El Salvador a que no se dejen amedrentar ni se dejen coaccionar por en este caso Nicolás Maduro, donde él busca erigirse como uno de los financistas a nivel internacional, pero también para tratar de generar una matriz de opinión del socialismo del siglo XXI a otros pueblos de América Latina. Ese socialismo del siglo XXI no se lo recomendamos a nadie. Venezuela ha perdido la paz, Venezuela ha perdido la cordialidad, la unión entre los venezolanos, y lo que ayer nos unía, inclusive una división entre un partido de béisbol y otro partido de béisbol, o de que nosotros decíamos, bueno, yo estoy con otro partido, tú estás con otro partido, hoy representa para nosotros inclusive dejarse de hablar familias, inclusive confrontarse desde el punto de vista de la ciudadanía, y eso es terrible para cualquier país del mundo. Ok, segunda pausa comercial en 8 en punto, regresamos con más. Estamos de regreso y tenemos muy buenas noticias para todos ustedes. Que la falta de recursos no le impida cosechar mejores ingresos. Pregunta desde ya por los créditos de agricultura de Bandesal. Tú puedes llamar al 2267-0100. Se lo repito para que tome nota, 2267-0100 de Bandesal, que patrocina este segmento de la entrevista 8 en punto. Diputada, en el mes de abril de este año se dieron la celebración de los comicios electorales allá en Venezuela por la muerte del expresidente Hugo Chávez. En aquel entonces, el presidente o aspirante Nicolás Maduro, vicepresidente, esgrimió acusaciones bien puntuales, delicadas, contra la derecha puntualmente de nuestro país y particularmente en contra del diputado Roberto Dabuizón, que ya vamos a hacer un enlace con él, pero quiero obviamente tener un contexto con usted. Aguánteme un ratito, me informan que ya lo tengo en la línea, pero vamos a conocer del otro lado cómo se vio esta acusación. Muy buenas noches, diputado Dabuizón, un placer tenerlo en 8 en punto. Muy buenas noches, Sergio, un saludo a la colega que está acompañándoles, a Dinora. Y bueno, que estamos a las órdenes para lo que tú tengas a bien. Claro que sí. Diputado, como usted pudo escuchar la introducción de la pregunta, en el mes de abril de este año se dio precisamente una acusación contra la derecha de este país y puntualmente contra su persona. Pero más allá de eso, se enlistó también el comentario del presidente de la República, Mauricio Funes, en que se iniciara una investigación. ¿Qué pasó con eso? Bueno, la Fiscalía ya hizo su investigación. Entiendo que el gobierno venezolano envió un disque pruebas que resultaron que nada más era unas láminas en PowerPoint.
pusieron una foto mía que pueden bajar de internet y una foto de personas que yo desconozco y que dicen, bueno, este es amigo de este y que es aquello, punto, nada más, sin ninguna prueba, sin ningún dato. Es más, la famosa grabación esa falsa, que ese montaje que hicieron, ni siquiera lo hicieron llegar a la fiscalía porque a todas luces era un vil montaje. Pero bueno, ya en su momento tomaremos acciones legales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que aquí el caso ha sido mandado al archivo. Yo todavía sigo esperando que el presidente de la República de El Salvador, o a través de Cancillería, pues tomen medidas para exigir al gobierno venezolano las disculpas del caso, cosa que, pues como repito, sigo esperando a ver cuándo el gobierno de El Salvador pues se va a poner de mi lado para defender no solamente el honor de quien le habla, sino que también los salvadoreños, porque nos hicieron ver como que somos un país violento con gente que va a querer ir a dañar un proceso electoral en otro país, cosa que ni por cerca, ¿verdad? ¿Cuál fue su lectura en aquel momento, diputado? Y respetuosamente debo de hacer esta acotación. Muchos analistas dicen, mire, en América Latina hay derechas mucho más sólidas que la del Salvador. ¿Por qué relacionar a El Salvador, a Arena y puntualmente a su persona en un proceso eleccionario como el que llevaba Venezuela? ¿Cuál es su interpretación de esto? Bueno, primero decir que nunca acusaron a Arena, hablaron de la derecha salvadoreña, y eso no necesariamente tiene que hacer un partido político. Pero a mí sí me mencionaron de forma directa. Yo creo que lo que estaban buscando el régimen en Venezuela era precisamente generar un clima de temor para favorecer el abstencionismo. Tal vez eso creía que les iba a servir a ellos para no tener que recurrir a un fraude, que es lo que se ha denunciado internacionalmente. Pero la gente, yo creo que en Venezuela no le creyó, y cuando llegué y di las explicaciones del caso, pues fui a dar la cara porque no tengo nada que deber y el que nada debe nada teme. Así que me hice presente, y aquellos que en algún momento pudieron habérsela creído, si vieron los periódicos, si escucharon en los medios a los cuales yo acudí, pues habrán caído en cuenta de que precisamente lo que estaba haciendo el régimen era engañarles. Pero al final de cuentas creo que no se merece ningún pueblo de que haya intromisión de otros, de terceros en sus procesos electorales. Por eso yo me hice presente. Miren, están utilizando mi nombre, así como también lamentablemente el gobierno venezolano, a través del dinero que le está dando al FMLN, a través de ALBA, está viniendo las elecciones salvadoreñas, algo que también pues no deja de ser odioso e incómodo, por cuanto es una intervención clara de un régimen extranjero en la política salvadoreña. El día de ayer, diputado, aprovecharlo porque fue una pregunta que se le realizó a la diputada Figuera en la plataforma de oferta electoral. El partido de izquierda ofertaba no solamente renegociar la deuda que hoy por hoy tiene El Salvador con Venezuela, sino que tener de alguna forma un precio preferencial en la obtención del crudo. ¿Qué tan factible es esto? Pues mira, la gasolinera Salva Petróleo están vendiendo al mismo precio que cualquier otra gasolinera del país. Eso es una utopía. Ellos solo para elecciones es que le bajan un poquito el precio y después lo vuelven a subir. Pero lo que sí estamos viendo es que hay una clara intervención de ese régimen, porque ellos controlan todas las finanzas de ALBA, y al final también es reconocido que es una deuda que se tiene hacia ese país. Y si quieren renegociar la deuda y que solo le debamos a Venezuela, pues al final vamos a estar prácticamente dependiendo de ellos y totalmente perdiendo nuestra soberanía. Hoy por hoy El Salvador no le debe a países, sino a organismos financieros internacionales que no son gobiernos, no son regímenes, pero deberle a un solo país, pues uno pierde su soberanía, porque tiene que hacer lo que te diga el acreedor, ¿verdad? Yo creo que esa sería otra forma de ir perdiendo nuestras libertades, y nosotros no podemos darnos ese lujo. Como país, como nación, tenemos que mantenernos siempre independientes y soberanos, algo que el FMLN está pretendiendo todo lo contrario, someternos a un régimen extranjero. Y bueno, Venezuela, hay una diputada que puede ser fiel testigo de cómo se está padeciendo el pueblo venezolano con grandes carencias,
en los supermercados, bueno, al punto de ridículo de que hasta papel higiénico tuvieron que importar porque no tenían para abastecer al pueblo venezolano y hubo que dar un decreto legislativo para comprar papel toalete, como le llaman allá, ¿verdad? Imagínate que aquí vamos a terminar entonces que la Asamblea Legislativa va a tener que aprobar las importaciones de productos de primera necesidad. A eso nos quieren llevar, a que dependamos de las dádivas del gobierno. Hombre, si nosotros todavía gozamos de libertad, no la perdamos. Creo que ese es el mensaje que debemos de entender todos los salvadoreños y es lo que está en juego en este próximo evento electoral. Magnífico. Muchísimas gracias, diputado, por el tiempo destinado a esta tribuna de entrevistas 8 en punto. Gracias. Diputada, la pregunta ya estaba plegada sobre la mesa. El caso del diputado Roberto D'Aubuisson, ¿cómo lo vieron ustedes del otro lado de allá del Cono Sur? Bueno, yo quiero que ustedes sepan que en Venezuela Nicolás Maduro tiene un sobrenombre, le dicen mentira fresca. Es una persona que constantemente miente al país, crea unos shows mediáticos, unas cortinas de humo. Esta situación inclusive, bueno, mira, cada mentira que dice al día siguiente ya se le desmonta porque tenemos argumentos, porque tenemos herramientas, instrumentos de defensa claras y públicas y notorias. Resulta ser que frente a esta situación, mira, los acontecimientos se sucedieron. Inculparon al diputado D'Aubuisson y claramente él fue allá. No hubo ningún tipo de investigación o nunca lo pararon en el aeropuerto, pudo abrir y dar sus declaraciones. Esto quiere decir que es una gran mentira, un gran teatro montado frente a la debilidad que ellos tienen de que ya los ojos del mundo, ya los ojos latinoamericanos saben que Nicolás Maduro no es Chávez. Nicolás Maduro es un discípulo que dejó Chávez allí, pero que no ha estado ni siquiera a la altura del carisma que reconocemos que tuvo en su momento Hugo Chávez Frías. Se ha dicho en Venezuela no hay democracia. ¿Por qué se asegura esto, diputado? Mira, en Venezuela diariamente se viola el Estado de Derecho. En Venezuela inclusive por pensar diferente puede ser en este caso amenazado cualquier persona. No es solamente a los diputados de la Alternativa Democrática. En Venezuela se persigue el movimiento estudiantil porque pide un mejor presupuesto y pide garantía de presupuestos para los profesores. En Venezuela se persiguen los médicos venezolanos. Soy médico, fuimos estigmatizados, criminalizados para poder incorporar a los médicos cubanos a trabajar en hospitales y ambulatorios. En Venezuela se persiguen los sindicatos, se asesinan inclusive a algunos sindicalistas importantes, nada más por pensar distinto. Esto es una amenaza grave de derechos humanos y en consecuencia es la realidad de nuestra Venezuela. Pausa comercial, regresamos con más. Estamos de regreso, Participación Ciudadana, con mucho gusto. Saludo a mi productora, Georgina García. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches también a nuestros invitados. Por acá dice Ernesto Monge, por respeto a la soberanía de los pueblos, que los venezolanos resuelvan sus problemas, nosotros nos encargaremos de los nuestros, dice Carlos Sea. La derecha critica al FMLN de tomar colores, líderes y símbolos de otros países y otras realidades. Pero ellos hacen lo mismo, dice Walter Juárez. Igual que la derecha en todo el mundo, los diputados venezolanos reniegan contra los programas sociales a favor de los más pobres. Velázquez Parker dice, la diputada podría exponer si en su país se están estableciendo esquemas de control ciudadano y represión tipo policía de barrio, dice Tomás Lagos. Ya nos equivocamos la primera vez con un aprendiz de socialista. Imagínense volver a equivocarse con un comunista de cepa. Walter Juárez dice, la visita de los diputados de la oposición es una estrategia electoral de arena, dice, como las publicaciones de El País. Por acá dice, El País que quiero, estamos convencidos que las relaciones internacionales del país deben estar orientadas al beneficio nacional. Mario Grisales dice, siento mucho lo que vive Venezuela, pero fueron los venezolanos los que eligieron el régimen que hoy tienen. Cámbienlo en las urnas, dice. Hasta acá llegamos con la participación de esta noche. Muchísimas gracias, Georgina. Muchísimas gracias a usted también por estar muy pendiente. Diputada, rápidamente conocer sus impresiones luego de la participación ciudadana. No, darle las gracias a la opinión de los salvadoreños, los respetamos realmente cada una de esas intervenciones. Nosotros en verdad hemos hecho una agenda latinoamericana para expresar esta situación que estamos viviendo. Efectivamente, estamos viviendo las consecuencias de los propios errores,
pero sin duda alguna el abuso de poder, la violación de los derechos humanos, la pérdida de la institucionalidad de nuestro país nos ha llevado a hacer una denuncia de esta situación. Venezuela es un país petrolero con miles de ingresos de millones de dólares y que lamentablemente por donde entra igualmente sale ese dinero sin que los venezolanos puedan obtenerlo. Estamos aquí en Salvador por invitación del Movimiento 300, a quien les agradecemos, y cualquier pregunta que ustedes quieran saber de conocer la situación venezolana, por supuesto estamos deseosos de contribuir en este proceso. De ninguna manera pensamos y queremos que los latinoamericanos o el mundo resuelva los problemas de Venezuela. Creemos en la autodeterminación de los pueblos y así lo decimos. Lo que sí consideramos es que se fiscalicen el proceso que está viviendo Venezuela en este momento y que definitivamente no lo queremos para ningún otro país, en la cual un país millonario hoy sea un país tan devaluado, con una inflación tan grande que le ha dado un duro golpe al bolsillo de los trabajadores y a la familia venezolana. Ok, parte de la participación ciudadana, por ejemplo, Abdón, muchísimas gracias por tu participación. Y le van a preguntar por los muertos que hubo después de las elecciones en Venezuela, que por el llamamiento que ustedes hicieron a dar un golpe de Estado. Por favor. Oye, mire, qué bueno que me hacen esa pregunta. Nosotros estamos viviendo la realidad de teatros montados por el oficialismo, donde inclusive una organización muy importante que se llama Provea, una organización de defensa de los derechos humanos, demostró cada uno de los casos que no están vinculados de manera alguna con procesos políticos. Inclusive dijeron que nosotros habíamos destrozado centros de salud, los CDI, donde esta institución fue cada uno de los centros, igual que fuimos nosotros, a evidenciar que de ninguna manera que eran acciones falsas que nos estaban haciendo a nosotros la alternativa democrática, y esta es una situación de terrorismo de Estado. Queremos denunciarlo al mundo. Cómo se acusa no solamente a los venezolanos, sino también se atreven a acusar a algunos políticos de otros países por pensar diferente o por opinar diferente. Ok, Edgar Romero también pregunta, bueno, él hace un señalamiento donde dice: Alba Petróleo es empleo para El Salvador, una empresa más. Para los que no saben, el socialismo del siglo XXI lo reflejan en las acciones que se realizan. Alba son empresas de petróleo, granos básicos, etcétera, y también hay Alba Petróleo en los Estados Unidos. Cuénteme de eso, pregúntale a mí. Nosotros no estamos en desacuerdo que Venezuela establezca relaciones con otros países y se hagan procesos de coadyuvar entre países hermanos. Lo que estamos en desacuerdo es que se utilice ese instrumento para coadyuvar políticamente a algunos partidos políticos. Tengo información que, por ejemplo, algunas ayudas llegan nada más a las alcaldías, donde están beneficiando a algunos partidos que son afectos, en este caso, a la izquierda salvadoreña. Nosotros, desde ese punto de vista, cuestionamos cualquier acción política que busca, en este caso el oficialismo venezolano, a tratar, como dije, de promover ese socialismo del siglo XXI, que es llanto, dolor, sufrimiento del pueblo venezolano y desunión entre los venezolanos y los hermanos países latinoamericanos. Okay, acá preguntan, diputada, ¿qué pasó con la acusación de que Nicolás Maduro es venezolano o es colombiano? ¿Cómo lo aseguran? Ciertamente algunos diputados han establecido esta investigación, inclusive denunciado por algunos actores de otros países, donde se le ha exhortado a Nicolás Maduro que presente la realidad de la situación, dónde fue que nació, y él es un silencio sepulcral, en una situación de mutis en la cual nosotros hemos librado una serie de acciones de visita inclusive a Colombia, pero inclusive hemos tenido observación de parte del presidente colombiano, quien prácticamente, precisamente por no desmejorar las relaciones que tiene con Nicolás Maduro, se ha hecho inclusive parte de frenar cualquier acción de investigación que hemos librado.
Ok, Líderes Solidarios hace una pregunta muy importante. Diputada, ¿quién está financiando la estadía de las diputadas venezolanas en nuestro país? ¿Cuál partido, cuál gremial, etcétera? Por favor. Con mucho sacrificio nosotros estamos acudiendo a los diferentes países latinoamericanos. Hemos establecido una agenda importante. Cuando se cierran los medios de comunicación de nuestro país, con cualquier acción de sacrificio, yo quiero decirle, yo tengo una hija de 15 años y está en un periodo vacacional. Nosotros hemos sacrificado muchas acciones familiares, personales, porque estamos destinados definitivamente a abrir las ventanas al mundo de la información, de la veracidad con que vive el pueblo venezolano. Ciertamente hubo un momento histórico donde el PSV, donde Hugo Chávez se erigió como una esperanza, inclusive con muchos afectos, tuvieron los intelectuales, el movimiento de los gremios, los medios de comunicación, pero eso se fue desdibujando en el tiempo porque empecinados por hacer un todopoderoso, lo que crearon fue una situación monstruosa de desventaja y de diferencia y de debilidades para el pueblo venezolano. Diputada, hay una pregunta también muy interesante. Bueno, Mario Grisales dice, siento mucho lo que vive Venezuela, pero Líderes Solidarios me parece muy importante. Dice, casualmente y siendo cuando El Salvador está en una coyuntura electoral presidencial, Venezuela es parte de la campaña, es decir, que hay diputados o en alguna manera algunas personas de Venezuela o de Cuba que vienen a nuestro país. ¿Qué le podría decir usted a él? Que independientemente, los invito a que oigan todos los sectores, los que piensan de una manera y los que piensan de otra manera. Así es la democracia, así se libra. Nosotros exponemos nuestra experiencia que estamos viviendo, exponemos nuestra situación, obsérvenos con mucha independencia, en una visión bien crítica, inclusive, y con mucho respeto estamos acudiendo a este país en los términos de librar esta denuncia internacional y por supuesto, miren, si vienen de otra ideología, otra visita, de ninguna manera queremos ser intervencionistas, consideramos que la soberanía de los pueblos es determinante para lo que es el futuro de cada país. Ok, otro amigo televidente pregunta, ¿qué tiene que ver Arena en todo esto, diputada, en su visita? No, de ninguna manera. O sea, nosotros vimos invitados por movimientos sociales. Primero Justicia, por ejemplo, el partido en la cual milito, viene de una asociación civil que promovió los jueces de paz y que hemos librado una actividad de muchas comunidades, de vecinos, de profesionales, que nacieron en principio como una organización civil, pero que se asumieron, dada lo que es su victoria, incluso su preferencia en cuanto al trabajo comunitario, el reconocimiento y el respeto de los ciudadanos, y nos llevó a generar en partido político. Ok, bueno, con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Diputada Dinora Figuera, solo me resta más que agradecerle por su visita a nuestro país. A ustedes y a este al medio de Movimiento comunicación 300 y a todos los salvadoreños que somos hermanos latinoamericanos. Vamos a seguir realmente observándonos de cerca y ojalá que el futuro de El Salvador sea de prosperidad, de democracia y de igualdad de oportunidades para todos. José Carlos, también un placer que nos haya acompañado. Un placer, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, hay algo más que obviamente nos atañe a Venezuela y es la investigación de partidos de amaño. Uno de ellos es contra la selección del vino tinto. A continuación, Solo Fútbol. Será hasta el día de mañana y que el Señor nos bendiga a todos.